¿Qué harías si tu destino se cruzara con un secreto tan grande que cambiaría todo lo que creías sobre el amor y la familia? Esta es la historia de Sofía, una mujer que, después de perder a su hija, encontró un nuevo propósito al salvar la vida de un niño que no era suyo, o al menos eso creía ella. Acompáñanos en este increíble viaje de sacrificio, amor y superación. Si te emocionó esta historia, dale like. Comenta qué piensas sobre el sacrificio de Sofía, comparte este video con tus amigos para que todos puedan vivir esta aventura y suscríbete al canal para no perderte ni una de nuestras historias llenas de emoción y drama. Recuerda activar la campanita para estar al tanto de cada nuevo capítulo. Y no olvides ver las demás historias de nuestro canal. Si te atrapó esta trama, tenemos muchas más que te sorprenderán. No te lo puedes perder. Capítulo 1. El dolor de una madre perdida. Una madre que nunca fue madre, pero salvó una vida. El dolor de perder a un hijo es una herida que jamás deja de sangrar. No importa cuántos años pasen, siempre queda una cicatriz profunda, algo que nunca se puede borrar. Así fue la vida de Sofía Herrera, una joven humilde de barrio, cuya existencia estaba marcada por la lucha diaria, por el sacrificio. Sofía había crecido con pocos recursos, pero con un amor inmenso por su hija, Valentina, la cual llegó a su vida con la promesa de esperanza que toda madre siente cuando ve por primera vez el rostro de su hijo. Pero la tragedia golpeó de manera inesperada. A tan solo 2 meses de vida, Valentina fue diagnosticada con una enfermedad terminal rara, una de esas que ni los médicos pueden entender completamente. Las largas noches de dolor, de mirar la cara de su hija luchando por respirar, fueron las mismas que marcaron la vida de Sofía, dejándola destrozada, rota por dentro. Nadie podía decirle si su hija sobreviviría o no. La espera se convirtió en una tortura constante. Sofía, con las manos temblorosas y los ojos llenos de lágrimas, vio cómo su hija se desvanecía poco a poco hasta que el inevitable momento llegó. Valentina se fue. Las lágrimas de Sofía no parecían tener fin. La muerte de Valentina no solo le arrancó a su hija, sino también le despojó de todo lo que había creído. El futuro, el amor, la esperanza. Ya no había nada por lo que luchar, ni sueños que alcanzar. Sofía se sumió en la oscuridad, en una soledad insoportable que la hacía sentir como si estuviera atrapada en un abismo sin salida. El dolor de perder a un hijo es indescriptible, y Sofía no encontraba manera de enfrentarlo. Por esos días, en su desesperación, Sofía se vio obligada a tomar una decisión que cambiaría su vida. Aceptó trabajar como empleada doméstica en la lujosa mansión de los Vázquez, una familia rica y poderosa. La mansión, una imponente construcción rodeada de jardines que parecían interminables, era el reflejo de una vida de lujo y abundancia. Allí, en ese lugar tan ajeno a ella, Sofía comenzó a trabajar como sirvienta, limpiando habitaciones, cocinando, lavando ropa, haciendo todo lo que se le pedía. Pero lo que Sofía no esperaba era que ese lugar tan frío y distante, lleno de personas que vivían como si todo les perteneciera, iba a ser el refugio donde sus cicatrices más profundas comenzaban a sanar. No porque la mansión fuera un hogar para ella, ni mucho menos. Aunque los Vázquez parecían vivir la vida perfecta, no había cabida para una mujer como Sofía. Ella no pertenecía allí. No importaba cuán esforzada fuera. La distancia emocional que sentía con la familia, el contraste entre su humildad y su dolor, y el lujo impersonal de los Vázquez, todo eso la aislaba aún más. Cada rincón de la mansión le recordaba lo que había perdido: su hija, su futuro, su vida de familia. Sofía pasaba sus días en ese mundo ajeno, sirviendo a una familia que la veía solo como una trabajadora más. Pero había algo que no podía evitar. El amor y la esperanza que había sentido por su hija no desaparecieron, no se extinguieron.
Aunque había perdido a Valentina, Sofía seguía siendo madre, aunque no lo fuera oficialmente. Había un vínculo dentro de ella, algo visceral, algo que no podía ser borrado. Durante sus primeros días en la mansión Vázquez, Sofía comenzó a notar a Luisito, el bebé de los Vázquez. Luisito era el hijo pequeño de la familia, un niño de apenas unos meses. Su madre, Carolina Vázquez, había tenido una vida privilegiada, rodeada de lujos, pero poco de ese lujo parecía haber llegado al corazón de la familia. Los Vázquez eran fríos, distantes. Sofía pronto se dio cuenta de que la relación entre Luisito y sus padres no era todo lo que parecía. El niño, desde sus primeros días en la mansión, presentó problemas de salud. No parecía querer comer, se mantenía débil y lloraba constantemente, como si algo lo estuviera atormentando. Los Vázquez, preocupados pero incapaces de lidiar con la situación, se encargaban de buscar médicos y tratamientos sin entender completamente lo que le ocurría. La situación se volvía cada vez más angustiante. Una tarde, cuando Sofía estaba en la cocina, escuchó un ruido proveniente del salón. Era el llanto de Luisito más fuerte que nunca. Sofía, impulsada por un instinto maternal que jamás pudo ignorar, se acercó al niño. Lo encontró en brazos de la niñera, quien no sabía qué hacer para calmarlo. Luisito rechazaba el biberón y todo intento de alimentación. Su pequeño cuerpo temblaba, como si estuviera en un estado de desesperación total. Fue en ese momento que Sofía no pudo contenerse. Vio a Luisito como si fuera su propia hija. Sintió una urgencia que no podía explicar. Sin pensarlo y en un acto casi automático, Sofía lo tomó en sus brazos. Los ojos del bebé, cansados y llenos de lágrimas, se fijaron en los de Sofía. Algo dentro de ella se rompió, y el amor por su hija perdida se transformó en un impulso visceral de salvar a ese pequeño que, sin saberlo, estaba luchando por sobrevivir. Con una determinación que solo una madre puede tener, Sofía comenzó a amamantar a Luisito, sin que nadie lo supiera. En ese instante, el niño comenzó a calmarse. Su respiración se volvió más tranquila. Su cuerpo, que antes parecía débil, empezó a recobrar algo de fuerza. La conexión que Sofía había tenido con Valentina resurgió en un momento de desesperación. Un momento en el que, de alguna manera, su amor por su hija se extendió hacia ese bebé que no era suyo. El contacto físico, el acto de amamantarlo, fue un milagro para el niño. Sofía no solo lo estaba alimentando, estaba ofreciéndole vida, esperanza. La fuerza de ese gesto cambió algo en el ambiente. Nadie sabía lo que estaba pasando, pero el niño, a partir de ese momento, comenzó a mejorar. En los días siguientes, Sofía continuó alimentando a Luisito en secreto, sin que nadie lo supiera. Cada vez que lo hacía, sentía una conexión profunda con él, algo que la impulsaba a seguir. Los Vázquez no entendían por qué el niño mejoraba, pero estaban agradecidos, pensando que finalmente el bebé había superado su enfermedad. Sofía, por su parte, guardaba el secreto, un secreto que le daba una sensación de maternidad que no había tenido desde la pérdida de su hija. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Lo que Sofía no sabía era que este acto de desesperación, este gesto lleno de amor y sacrificio, sería el comienzo de una historia mucho más grande. Una historia que destaparía secretos oscuros, revelaría traiciones impensables y cambiaría para siempre la vida de Sofía y la de los Vázquez. Emocionada por lo que Sofía está dispuesta a hacer por amor, ¿te atreves a descubrir los secretos ocultos detrás de esta historia? Dale like, comparte el video y suscríbete al canal para no perderte el siguiente capítulo de esta increíble historia de sacrificio, esperanza y redención. Y no olvides comentar, ¿qué harías tú en el lugar de Sofía? ¿Serías capaz de hacer lo mismo?
activa la campanita para saber qué sucederá después. Nos vemos en el próximo capítulo de El vínculo de la esperanza. Capítulo 2. La inesperada conexión con Luisito, un bebé con hambre de vida. La mansión de los Vázquez, con su imponente fachada y jardines cuidados al detalle, siempre había sido un lugar lleno de lujo. Pero en los últimos días había una sombra que opacaba todo. Luisito, el bebé de la familia, ya no era la joya de la casa. Su madre, Valeria Vázquez, había esperado este hijo como si fuera un milagro, pero ahora su bebé estaba en peligro, gravemente enfermo. No era solo la preocupación de los médicos lo que más pesaba sobre los Vázquez, sino la angustia que cada uno de ellos llevaba dentro. Nadie entendía por qué el niño no podía comer. Los esfuerzos por alimentarlo, por calmarlo, parecían inútiles. Las enfermeras trataban de dar de comer a Luisito con biberones, pero el bebé se los rechazaba. Cada vez que se acercaba a él la comida, Luisito simplemente apartaba la cabeza, lloraba y se retorcía en su cuna. Nadie comprendía qué pasaba. El niño estaba perdiendo peso rápidamente. Sofía, quien siempre estaba presente para ayudar a las familias que servía, observaba con impotencia la situación. En las horas que pasaba en la mansión, había aprendido que la vida de los Vázquez giraba en torno a la apariencia. La perfección externa era todo lo que importaba. A pesar de todo el lujo que los rodeaba, se sentía como si los Vázquez estuvieran atrapados en su propia burbuja, demasiado orgullosos para pedir ayuda real o escuchar las voces que les hablaban desde el corazón. Pero en ese momento, Sofía no pensaba en nada de eso. Pensaba en Luisito, ese pequeño niño que tan vulnerablemente rechazaba la vida que le ofrecían. ¿Por qué? ¿Por qué un bebé tan frágil luchaba con todo su ser por rechazar algo tan vital como la comida? Sofía no podía quedarse quieta, no podía simplemente mirar cómo el niño se desvanecía ante sus ojos. Algo dentro de ella despertó, un instinto que parecía olvidado, algo tan poderoso que la impulsó a actuar. Sofía sintió en su pecho una presión tan fuerte que casi no podía respirar. Recordó lo que había pasado con su propia hija, Valentina, la que había perdido hace meses. Sofía había sido madre por muy poco tiempo, pero la fuerza con la que su cuerpo había respondido a las necesidades de su hija, incluso cuando ya no estaba, nunca desapareció. Su cuerpo todavía la recordaba, aún producía leche, un doloroso recordatorio de lo que había perdido. Esa sensación de ser madre, de ser capaz de dar vida, de dar esperanza, no se había desvanecido con la muerte de Valentina. Fue entonces cuando Sofía se acercó a Luisito. Nadie estaba en la habitación con ella. Los Vázquez, ocupados con sus propias preocupaciones, no la vieron tomar al niño en brazos. Con la ternura de una madre que aún llevaba en su corazón el amor por su hija perdida, Sofía ofreció su pecho al bebé. Luisito, por un momento, se quedó en silencio, mirándola como si no comprendiera lo que estaba sucediendo. Pero el instinto de Sofía era más fuerte que cualquier miedo o duda. Cuando Luisito, por fin, comenzó a succionar, Sofía sintió cómo el nudo en su corazón se aflojaba. Una conexión profunda y visceral se formó entre ellos. Una conexión que no era de sangre, pero que parecía más poderosa que cualquier lazo genético. Sofía, con lágrimas en los ojos, sentía el calor de Luisito sobre su pecho. De repente, el niño comenzó a respirar con más calma. Su cuerpo dejó de temblar. Su llanto se calmó. Sofía no solo le estaba dando de comer a Luisito, estaba dándole algo mucho más importante: esperanza. Lo que parecía un simple acto de amamantar se convirtió en un milagro para el niño, un rescate de la muerte misma. A través de este acto, Sofía no solo le daba alimento, sino un pedazo de vida, algo que ella había perdido, pero que ahora podía compartir con otro ser humano. La madre que nunca fue madre. Mientras Sofía amamantaba a Luisito, algo dentro de ella se transformaba. Su propio dolor,
Su sufrimiento por la pérdida de Valentina se desvanecía por un instante. Ella no sabía si lo que estaba haciendo estaba bien o mal, si los Vázquez aceptarían esto, pero algo en su corazón le decía que estaba salvando a ese niño, que ese era el destino que le había sido dado. Luisito, ese niño al borde de la muerte, estaba recuperando la vida en sus brazos, y eso era todo lo que importaba. Con el paso de los días, Sofía continuó su rutina diaria en la mansión, pero con un cambio profundo en su interior. La vida en la casa de los Vázquez ya no parecía tan vacía. Había algo que Sofía no podía explicar, una alegría silenciosa que se formaba cada vez que veía a Luisito más fuerte, más saludable. Cada vez que lo miraba, veía en sus ojos algo que ella misma había perdido. Una razón para seguir adelante, una razón para creer en la vida otra vez. Sin embargo, todo eso estaba a punto de cambiar. Nadie sabía lo que Sofía había hecho por Luisito, pero las cosas no permanecerían en silencio por mucho tiempo. En cuanto Valeria, la madre biológica de Luisito, se enteró de que Sofía había estado amamantando a su hijo, el escándalo comenzó. Valeria, una mujer que siempre había vivido bajo el peso de la apariencia, no podía aceptar que una empleada, alguien a quien consideraba inferior, estuviera ejerciendo el papel de madre. En su mente, Sofía no solo había cruzado una línea, sino que había osado tomar lo que solo le pertenecía a ella: la maternidad, el derecho a ser la madre de su hijo. Valeria no tardó en enfrentar a Sofía. «¿Cómo te atreves?», le dijo con los ojos llenos de rabia. «Eres solo una sirvienta. ¿Cómo puedes tomar mi lugar como madre?». Sofía, aunque temblaba por dentro, no podía dejar de defender lo que había hecho. Ella no había robado nada. Lo que había hecho era un acto de amor, un acto que no conocía límites. Pero Valeria no entendía, no podía entenderlo. A medida que las palabras de Valeria se volvían más hirientes, Sofía sintió que el peso de la injusticia recaía sobre ella de nuevo. ¿Por qué no podía la gente entender que lo único que había hecho era salvar a un niño que necesitaba ayuda? El escándalo creció dentro de la casa. Los Vázquez, especialmente Valeria, comenzaron a cuestionar la moralidad de Sofía. La idea de que una mujer como ella, una simple empleada, pudiera ser considerada la madre de Luisito, parecía incomprensible para ellos. La situación se tornó cada vez más tensa, y Sofía comenzó a ser vista por los Vázquez, no como una persona que había salvado la vida de un niño, sino como una amenaza para la imagen perfecta que ellos tanto valoraban. La lucha interna de Sofía no solo era emocional, sino también social. En su corazón sabía que estaba haciendo lo correcto, pero la sociedad, las expectativas, las etiquetas impuestas por aquellos que se creían superiores, la estaban aplastando. ¿De verdad alguien podría ver el sacrificio que Sofía había hecho? ¿De verdad alguien podría entender el amor que Sofía había dado? ¿Cómo reaccionará Sofía ante el rechazo de Valeria? ¿Qué más está a punto de descubrir? ¿Qué sacrificios tendrá que hacer para luchar por lo que es justo? Dale like al video si sientes la tensión creciente en esta historia. Comparte este video con tus amigos para que puedan vivir este momento de conflicto junto a nosotros. Comenta lo que piensas. ¿Crees que Sofía hizo lo correcto? ¿Cómo actuarías tú en su lugar? Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas el próximo capítulo. Lo mejor está por venir. Capítulo 3. El descubrimiento de la verdad. Una mentira que lo cambia todo. El escándalo provocado por la acción de Sofía no había hecho más que comenzar a sacudir las bases de la mansión Vázquez. La familia estaba dividida, los susurros y acusaciones flotaban en el aire como una nube oscura. La confrontación con Valeria había sido solo el principio. La tensión entre Sofía y los Vázquez crecía cada vez más. Sofía, sin embargo, no esperaba que la verdad, esa verdad que siempre se había mantenido oculta, comenzara a desvelarse de manera tan inesperada.
Fue una investigación sobre la paternidad de Luisito lo que desencadenó todo. La inquietud de Javier Vázquez, el padre de Luisito, que no entendía por qué su hijo no reaccionaba a las terapias y cuidados, lo llevó a tomar una decisión drástica: realizar una prueba de paternidad. Javier, preocupado por los continuos rechazos de Luisito a la comida y por su extraña debilidad, comenzó a dudar de su relación con la familia. La desconexión de Luisito con sus padres biológicos parecía más profunda de lo que cualquier persona podría imaginar. La sorpresa llegó cuando los resultados de la prueba revelaron que Luisito no era hijo biológico de Javier. En su lugar, el verdadero padre de Luisito era Fernando Álvarez, un antiguo rival de negocios de la familia Vázquez. La noticia fue un golpe devastador para Javier. ¿Cómo era posible que todo lo que había creído hasta ese momento fuera una mentira? ¿Cómo podía haber confiado en la mujer que había sido su esposa durante tantos años, cuando los secretos oscuros de su familia salían a la luz? La mentira había sido tan bien construida que nadie había sospechado ni por un segundo que Luisito no fuera su hijo. Pero la verdad no tardó en salpicar más allá de lo esperado. Mientras la investigación sobre la paternidad de Luisito avanzaba, otro descubrimiento mucho más impactante estaba a punto de suceder. La historia de la paternidad de Luisito se complicaba aún más, de forma inesperada. Un error en el hospital, un descuido de una enfermera novata, cambió todo lo que se sabía sobre el niño. El error que desmorona todo. La enfermera que había atendido a Sofía durante su parto con Valentina, en un momento de confusión, había confundido los registros de los bebés. El error, aparentemente insignificante, pasó desapercibido en su momento. Nadie imaginó que esa equivocación sería el centro de una tragedia que pondría en juego la vida de muchas personas. Cuando se investigó a fondo la historia de Luisito, se descubrió que el niño no solo era hijo de Fernando Álvarez, sino que debido a la confusión en el hospital, Luisito era en realidad hijo biológico de Sofía. La enfermera había confundido a Valentina, la hija de Sofía, con el recién nacido Luisito, y fue ese simple error lo que había marcado el destino de los dos niños. La revelación fue tan impactante que nadie pudo procesarla inmediatamente. Sofía, aquella mujer que había perdido a su hija, ahora se encontraba en una situación que desbordaba toda lógica. Su hija había muerto, pero su hijo biológico, Luisito, seguía vivo. ¿Cómo era posible? ¿Qué había sucedido? La verdad no solo trastornó a Sofía, sino que también comenzó a destruir las estructuras de la familia Vázquez. Luisito, el niño que todos creían hijo de Javier, era en realidad el hijo de Sofía, fruto de una confusión médica que ni los Vázquez ni ella misma podían imaginar. La mentira que había sido tejida durante años, la mentira que mantenía la apariencia de una familia perfecta, se desplomó ante los ojos de todos. La historia que los Vázquez habían construido sobre sí mismos ya no tenía sentido. Las fundaciones de su mundo, construidas con secretos, mentiras y manipulaciones, se desmoronaron como un castillo de naipes. Pero la pregunta que todos se hacían ahora era: ¿qué iba a pasar después? ¿Cómo se podía seguir adelante después de algo tan devastador? El impacto de la verdad sobre la familia. La noticia de que Luisito no era hijo biológico de Javier Vázquez, sino de Fernando Álvarez, y que además era el hijo biológico de Sofía, desató una serie de eventos que nadie había previsto. El impacto emocional fue tan fuerte que no solo afectó a los miembros de la familia, sino que también involucró a la sociedad en general. Los Vázquez, que hasta ese momento habían sido conocidos por su poder y estatus, ahora enfrentaban una verdad que destruía su fachada perfecta. Ya no podían esconderse tras el lujo y la apariencia. Valeria, la madre de Luisito, se encontró entre la espada y la pared.
¿Cómo podía aceptar que su hijo no solo no era el hijo de su esposo, sino que, además, la conexión que ella pensaba haber tenido con él era una ilusión construida sobre mentiras? La mentira que les había dado seguridad durante tanto tiempo, ahora los estaba despojando de todo lo que creían tener. Valeria, profundamente afectada por la revelación, no sabía cómo reaccionar. Sentía que su mundo se desmoronaba a su alrededor y con él la idea de su perfección familiar. El conflicto interno de Sofía era igualmente desgarrador. La verdad había tocado su vida de una manera tan brutal que no sabía cómo reaccionar. La vida que ella había conocido, esa vida llena de sacrificio y dolor, ahora se había visto transformada por una simple equivocación. ¿Cómo podía aceptar que Luisito, el niño a quien había amamantado, fuera su hijo biológico? ¿Cómo debía manejar la relación con los Vázquez, una familia que ahora la veía bajo una nueva luz? Los abogados de los Vázquez comenzaron a hablar de demandas, de la custodia de Luisito, de los derechos de los Vázquez sobre el niño, pero Sofía no estaba dispuesta a rendirse. Ella había sido madre de Luisito durante meses, había salvado su vida con el acto más puro de amor. No podía permitir que su hijo fuera arrebatado de sus brazos nuevamente, y mientras las tensiones aumentaban, la batalla legal comenzó. Lo que comenzó como una mentira se convirtió en una guerra familiar, en un campo de batalla emocional donde las verdades dolorosas salían a la luz una tras otra. Sofía, luchando por su hijo, por su dignidad, enfrentaba ahora no solo a los Vázquez, sino a una sociedad que nunca había comprendido su dolor y mucho menos su sacrificio. ¿Cómo podrá Sofía mantener a su hijo, el hijo que no sabía que había tenido? ¿Qué secretos más se revelarán en esta historia de amor y dolor? No te pierdas el próximo capítulo, en el que Sofía luchará por su verdad, por su familia y por un futuro lleno de justicia. Si esta historia te ha tocado, dale like al video, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para seguir la increíble lucha de Sofía. ¿Qué harías tú en su lugar? Déjanos un comentario contándonos tus impresiones. ¿Qué piensas de la situación de Sofía y de dónde nos ves? Recuerda activar la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. La verdad, aunque dolorosa, siempre encuentra su camino. Capítulo 4. La batalla legal por Luisito. Una guerra sin reglas. La lucha por la custodia de Luisito había comenzado como una batalla legal, pero rápidamente se transformó en algo mucho más grande, mucho más emocional. Sofía, la mujer humilde que había sido empleada doméstica en la mansión de los Vázquez, ahora se veía enfrentada a la familia más poderosa que había conocido. Aunque la guerra había comenzado en las salas de los tribunales, pronto se desbordó hacia cada rincón de la sociedad, de la ciudad, y en las mentes de aquellos que seguían la historia de cerca. La familia Vázquez, con su poder económico, social y su red de contactos, parecía tener todas las cartas a su favor. La ley estaba de su lado. Después de todo, Luisito había sido criado por ellos desde que nació, y en sus ojos eso lo hacía su hijo legítimo. Pero Sofía, una mujer que había perdido a su hija Valentina y que había encontrado en Luisito un nuevo propósito, no estaba dispuesta a rendirse sin luchar. La familia Vázquez la veía como una amenaza, como una intrusa que había osado desafiar su mundo perfecto. Sofía no solo luchaba contra ellos, sino contra un sistema que, en muchos aspectos, la subestimaba. Era una mujer de clase baja, sin recursos ni experiencia en el mundo legal, pero tenía algo que los Vázquez no podían entender: el amor incondicional que sentía por Luisito, el derecho moral que sentía para ser su madre. Cada vez que entraba al tribunal, Sofía sentía el peso del mundo sobre sus hombros. No solo estaba luchando por Luisito, sino también por su dignidad, por su derecho a ser vista como una mujer capaz, como una madre digna.
Pero, al mismo tiempo, la presión era insoportable. Los Vázquez, con su poder económico y sus abogados agresivos, no escatimaban esfuerzos para asegurarse de que la imagen de la familia no se viera perjudicada. La justicia, en teoría, debería ser imparcial, pero Sofía pronto se dio cuenta de que la lucha legal no solo era un combate de leyes, sino de emociones, de humillaciones, de poder y de resistencia. La prensa cubría cada uno de los movimientos del juicio. Las cámaras de televisión, los reporteros, las entrevistas en vivo, todo parecía estar en su contra. Sofía no solo era vista como una madre que luchaba por su hijo, también era vista como una mujer humilde que desafiaba a una familia poderosa, y muchos no podían evitar ver en ella la mujer que no debería estar allí. Pero, mientras todo eso sucedía, Sofía no se dejó vencer. En lugar de ceder ante la presión de la opinión pública, ella encontró fuerza en el amor que sentía por Luisito. Sabía que esta batalla no solo era por ella, sino por el niño que, sin saberlo, había transformado su vida. El caso avanzaba y las audiencias se volvían más tensas. Los abogados de los Vázquez, expertos en manipular las leyes a su favor, trataban de disminuir la importancia de los lazos emocionales entre Sofía y Luisito, centrándose exclusivamente en el hecho de que ella no era una madre legal, que no tenía un derecho reconocido sobre el niño. Usaron el argumento de que Sofía había sido una empleada en la mansión, alguien que no tenía derecho a interferir en los asuntos de una familia tan establecida y poderosa como los Vázquez. La acusación de que Sofía era solo una sirvienta se repetía constantemente como un eco constante que parecía perseguirla en cada paso. La intención era clara: hacerla sentir pequeña, insignificante, menos capaz que ellos. Sofía, sin embargo, encontró una fuerza inesperada en su dolor. A pesar de ser una mujer sin recursos, sin poder, ella no iba a permitir que su amor por Luisito fuera desestimado. A lo largo del juicio, sus palabras fueron firmes. Cada vez que le tocaba hablar, Sofía no solo defendía su derecho a ser madre, sino que desnudaba su alma, compartía su dolor y su amor por Luisito. En cada testimonio, Sofía no solo hablaba de los hechos, sino de los sentimientos, de los sacrificios, de la vida que había dado al niño cuando ya no tenía nada. En un momento, durante uno de los intercambios más tensos, uno de los abogados de los Vázquez intentó minimizar su sacrificio, sugiriendo que su relación con Luisito era meramente circunstancial. «Usted no es madre de este niño, señora. Es solo una empleada que tuvo un momento de compasión», le dijo con desdén. Las palabras dolieron profundamente, pero Sofía no cedió. Mirando directamente a los ojos del abogado, le respondió: «Soy la mujer que le dio de comer cuando nadie más lo hizo. Soy la mujer que luchó por él cuando todos lo dieron por perdido. No necesito ser legalmente su madre para saber lo que es ser madre. Lo que hice por Luisito no tiene precio». La sala quedó en silencio. Esa fue una de las muchas veces en que Sofía se levantó por encima de la injusticia, demostrando que la verdadera fuerza no venía del dinero o la posición, sino de la integridad y el amor genuino. Sofía, la guerrera inesperada. La presión aumentaba, pero Sofía continuaba resistiendo. Había algo dentro de ella que la impulsaba a seguir adelante. Cada día en el tribunal, ella parecía más decidida, más fuerte. Sus abogados, aunque no tan experimentados como los de los Vázquez, la apoyaban con todo lo que podían. Pero lo que realmente sorprendió a todos fue cómo Sofía logró mantenerse firme en medio de la tormenta. A pesar de las mentiras, los ataques, las humillaciones, ella se mantenía inquebrantable. Mientras los Vázquez intentaban destruir su imagen y su reputación, Sofía se convirtió en una figura de resiliencia.
La familia Vázquez, acostumbrada a la perfección, no entendía cómo una mujer como Sofía podía enfrentarse a ellos con tanta determinación. Estaban acostumbrados a ganar, a tener siempre el control. Pero Sofía no era una mujer que se dejara vencer fácilmente. Sus ojos reflejaban una pasión y una fuerza que jamás antes había mostrado. En cada enfrentamiento legal, Sofía no solo defendía sus derechos, sino los de todos aquellos que habían sido invisibilizados, aquellos que no tenían voz en un sistema que favorecía a los poderosos. Sofía había estado al margen de la vida de los Vázquez por tanto tiempo, pero ahora ella era el centro de una historia que no podía ignorarse. En su lucha no solo estaba peleando por Luisito, sino por la dignidad de todas las mujeres que habían sido relegadas al silencio. Y en su camino, Sofía encontró apoyo inesperado. Algunos testigos, personas cercanas a la familia Vázquez, comenzaron a ver la verdad. Comenzaron a comprender que lo que Sofía había hecho no era un acto de desafío, sino de amor y sacrificio. Poco a poco, los Vázquez comenzaron a perder apoyo. La gente empezó a cuestionar su moralidad, su forma de actuar. Sofía había demostrado ser una madre ejemplar, una mujer de principios, y la verdad sobre su conexión con Luisito no podía ser ignorada. La moral ante la ley. A medida que el juicio avanzaba, la discusión sobre la moralidad comenzó a tomar un lugar central. Los abogados de los Vázquez intentaban presentar a Sofía como una mujer que había violado las normas, que había tomado lo que no le correspondía. Pero Sofía, con su sencillez y su honestidad, logró girar la conversación. En el tribunal se plantearon preguntas difíciles. ¿Qué es lo que realmente importa en un caso como este? ¿Es suficiente la biología para determinar la paternidad? ¿Es suficiente la ley para definir el derecho de un niño a ser amado y cuidado por quien lo ha salvado? Los testigos se vieron obligados a mirar más allá de los papeles y las pruebas. ¿Qué es la verdad realmente? ¿Es solo un hecho? ¿O es también el amor y el sacrificio que alguien está dispuesto a hacer por otro ser humano? La moralidad, en este caso, se entrelazaba con lo que es justo y lo que no lo es. A medida que la verdad salía a la luz, Sofía se enfrentaba a una batalla interna más profunda. Aunque los Vázquez querían hacer de ella una villana, Sofía se mantenía firme en lo que sabía. El amor que había dado a Luisito era más grande que cualquier título o derecho legal. La ley podría estar de su lado o no, pero la verdad no podía ser borrada. ¿Logrará Sofía conseguir la custodia de Luisito o será el poder de los Vázquez suficiente para destruir su lucha? Esta batalla no está lejos de terminar y todo está en juego. Si te ha tocado el corazón esta historia, dale like al video y comparte con tus amigos para que todos puedan seguirla. Comenta con tus impresiones. ¿Crees que Sofía conseguirá lo que es justo para ella y para Luisito? ¿O los Vázquez ganarán con su poder y riqueza? Recuerda activar la campanita para no perderte el próximo capítulo, donde todo podría cambiar. La batalla legal está en su punto máximo y el desenlace está más cerca que nunca. Capítulo 5. La reconciliación de las almas. Javier, un hombre dividido. La batalla por Luisito había marcado un antes y un después en la vida de todos los involucrados. La familia Vázquez, que hasta ese momento había vivido en una burbuja de poder, lujo y apariencias, ahora se veía obligada a enfrentar la cruda realidad. El mundo en el que habían vivido no era tan perfecto como lo habían creído. Y, en medio de todo este caos, Javier Vázquez, el patriarca de la familia, se encontraba atrapado en un conflicto interno que lo estaba desgarrando. Durante todo el juicio, Javier había luchado para mantener su imagen de padre ejemplar y hombre de familia. Pero la verdad había derrumbado ese castillo de naipes. Su hijo, Luisito, no era suyo, y la mujer que había luchado por él no era una extraña. Sofía Herrera, la mujer que había sido su empleada,
había cuidado a su hijo como si fuera su propia madre. Al principio, Javier se sintió profundamente herido, traicionado por todos, incluso por su esposa Valeria, que no había sido capaz de darle el hijo que él siempre había soñado. La mentira sobre la paternidad de Luisito había sido un golpe devastador. Javier no sabía qué pensar ni cómo reaccionar. Su identidad como hombre de familia y cabeza de un imperio estaba en juego. ¿Cómo podría haber confiado en su esposa tanto tiempo? ¿Cómo pudo haber sido tan ciego ante las señales de que algo no estaba bien? Pero, a medida que pasaban los días, la furia y el resentimiento que lo cegaban comenzaron a desvanecerse. Javier se encontró pensando más en Sofía, no con odio, sino con una nueva perspectiva. En el tribunal, la mujer que antes había visto como una simple sirvienta, ahora se le aparecía como una figura digna de admiración. Sofía no solo había luchado por Luisito con todas sus fuerzas, sino que había demostrado ser más madre para él que Valeria misma, al menos en ese tiempo crucial. Sofía había dado su leche, su amor y su vida para salvar a Luisito, algo que Javier, atrapado en su orgullo y en su dolor, no había logrado ver en su momento. Las palabras de Sofía en el tribunal lo habían tocado profundamente. Cuando ella declaró que no necesitaba ser su madre biológica para amar a Luisito, Javier comprendió que el amor verdadero no se basa en la biología, sino en los actos de sacrificio y cuidado genuino. En ese instante, algo en su corazón cambió. Por primera vez en mucho tiempo, Javier Vázquez se sintió vulnerable y ese sentimiento lo aterrorizó. Se dio cuenta de que su vida, toda su vida, había estado construida sobre cimientos frágiles de poder y control, y de repente todo eso comenzó a desmoronarse. Javier intentó alejarse de la idea de Sofía, pero no pudo. Su admiración por ella creció con cada día que pasaba. Ella no era solo la mujer que había traído a Luisito al mundo, no era solo la madre de su hijo biológico, sino la mujer que lo había hecho sentir algo que no había sentido en años: respeto. Javier comenzó a preguntarse a sí mismo si podía ser la persona que Sofía necesitaba que fuera. Podía ser un mejor hombre, un mejor padre, un mejor esposo, y esa posibilidad lo aterraba. ¿Sería capaz de cambiar? ¿Podría abrazar el sacrificio y el amor genuino que Sofía había demostrado por Luisito? ¿O seguiría aferrándose a su orgullo y sus antiguos prejuicios? A lo largo de los días, Javier se dio cuenta de que no podía seguir viviendo en la negación. Tenía que enfrentar sus propios demonios, sus inseguridades y, sobre todo, su miedo a perder el control. Sabía que el primer paso para sanar era aceptar la verdad, aceptar que Luisito no era su hijo biológico, pero que eso no cambiaba lo que él significaba para él. Luisito, su hijo, era su hijo por derecho, por amor, y Javier lo aceptaba. Sofía, en cambio, había sido la madre que Luisito necesitaba, aunque él no lo hubiera comprendido antes. Con el corazón lleno de confusión y remordimiento, Javier decidió acercarse a Sofía. Sabía que no sería fácil. La distancia que había existido entre ellos, las barreras de poder, clase social y resentimiento, no desaparecerían de un día para otro. Pero Javier estaba dispuesto a hacer todo lo que estuviera a su alcance para mostrarle a Sofía que él la veía de manera diferente. Estaba dispuesto a luchar por su familia, aunque eso significara ir en contra de todo lo que había creído hasta entonces. El perdón de Valeria. Mientras Javier luchaba con sus propios sentimientos, Valeria, la madre biológica de Luisito, también se encontraba lidiando con su propia batalla interna. Valeria, la mujer que había criado a Luisito como si fuera su hijo, la mujer que había tenido sueños de ser la madre perfecta para él, ahora se veía obligada a aceptar una verdad amarga. Luisito no era hijo de su esposo, Javier. Y lo peor de todo, Sofía, su empleada, había sido la que realmente había estado allí para él en sus momentos de mayor necesidad.
La tristeza y la vergüenza consumían a Valeria, quien se sentía traicionada por la vida, por su propio cuerpo, por todo lo que había creído saber sobre su rol como madre. En las primeras semanas después del juicio, Valeria no podía mirar a Sofía a los ojos. Cada vez que la veía, sentía una oleada de enojo y desesperación. ¿Cómo podía ser posible que Sofía hubiera tomado su lugar? Ella, que era la esposa de Javier, la madre legítima de Luisito, ahora se veía desplazada, casi como una figura secundaria en la vida de su propio hijo. Cada día, Valeria sentía que perdía más y más el control. La situación era insoportable y la única forma de enfrentarla era enfrentarse a su propio dolor y a la verdad que había estado evitando. Su rol como madre había sido cuestionado y no podía seguir negando lo que había sucedido. El proceso de perdón no fue fácil. Valeria se enfrentó a una guerra interna que no la dejaba en paz. Pero había algo en Sofía que la hacía reflexionar: el sacrificio. Sofía no había tenido nada que ganar con su intervención. Ella había dado su amor sin esperar nada a cambio, y en ese momento Valeria comenzó a entender algo que jamás había comprendido completamente. El verdadero amor no se trata de recibir, sino de dar. Sofía había dado su vida por Luisito, y aunque ella misma había sufrido una pérdida inimaginable con la muerte de su propia hija, nunca dejó de luchar por el bienestar de Luisito. Valeria sabía que no podía seguir guardando rencor, que el perdón era lo único que le permitiría sanar. Al principio fue difícil. Cada vez que intentaba acercarse a Sofía, algo dentro de ella se bloqueaba. Pero el tiempo, el dolor y la comprensión de lo que Sofía había hecho la llevaron a tomar la decisión más importante de su vida: perdonar. Un día, después de muchas semanas de silencio, Valeria se acercó a Sofía. En un pequeño rincón de la mansión Vázquez, las dos mujeres se encontraron cara a cara, sin palabras, pero con el peso de lo sucedido entre ellas. Valeria, con lágrimas en los ojos, le pidió perdón. «Te lo debo, Sofía», dijo, su voz quebrada por el dolor. «Lo que hiciste por Luisito, no tengo palabras para agradecértelo, pero sí para pedirte perdón. Me equivoqué al verte como una amenaza. Yo no entendía lo que el amor real significa. Perdóname, por favor». Sofía, con el corazón abierto, aceptó el perdón. A pesar de todo lo que había pasado, la mujer que había sido rechazada y humillada por la familia Vázquez encontró la paz al escuchar esas palabras. Sofía sabía que el perdón no borraba todo el dolor, pero era el primer paso hacia la sanación, tanto para ella como para Valeria. La reconciliación no fue instantánea, pero marcó el inicio de una nueva relación, basada en el respeto mutuo, el entendimiento y el perdón. Un nuevo comienzo para todos. La resolución del juicio y la obtención de la custodia de Luisito trajeron consigo un cambio que no solo afectó a Sofía, sino a toda la familia Vázquez. Aunque la relación con Valeria aún estaba en proceso de sanación, algo más profundo comenzaba a gestarse. Sofía, que había sido vista como una simple empleada, ahora ocupaba un lugar fundamental en la vida de Luisito. Javier, por su parte, encontró en Sofía algo más que una madre para su hijo. La conexión que compartían era única, y Javier comenzó a ver a Sofía no solo como la mujer que había salvado a su hijo, sino como alguien que podía cambiar su vida. Con el tiempo, Javier y Sofía comenzaron a acercarse de una manera diferente. Javier, habiendo superado sus propios miedos y orgullo, empezó a enamorarse de Sofía. La mujer que antes había sido un símbolo de lo que él consideraba inferior, ahora se convertía en su compañera, en su igual. Javier, por primera vez en su vida, se sentía vulnerable, pero también más libre. Y Sofía, que había luchado tanto por encontrar su lugar en el mundo, encontró el amor y el respeto que siempre había merecido. La vida en la mansión Vázquez, que había estado marcada por las mentiras y el dolor, comenzó a encontrar una nueva dinámica. Luisito,
El niño, que había sido el centro de todo el conflicto, ahora se convirtió en el símbolo de un nuevo comienzo para todos. La familia, que había estado al borde de la destrucción, ahora comenzaba a reconstruirse, con el amor como su base. Javier y Sofía, aunque con cicatrices de su pasado, se embarcaron en una nueva historia, no exenta de desafíos, pero llena de la promesa de un futuro mejor. Encontrarán la paz y el amor verdadero después de todo lo vivido. ¿Cómo se reconstruirá esta familia? Si esta historia te ha conmovido, dale like al video, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para no perderte el desenlace final. ¿Crees que Sofía y Javier encontrarán el amor que merecen? ¿Cómo cambiará la vida de Luisito? Comenta con tus impresiones y cuéntanos desde dónde nos sigues. Recuerda activar la campanita para no perderte el último capítulo. La historia de esta familia está llegando a su fin, pero el amor y la redención siempre nos dejan una enseñanza. Capítulo 6. El crecimiento de Sofía. Una mujer más fuerte que el destino. La vida de Sofía había cambiado de una manera que ni ella misma había imaginado. Desde el día en que su hija Valentina murió, Sofía había estado atrapada en un dolor profundo, sin saber si alguna vez podría salir de esa oscuridad. La vida, que había sido dura y llena de sacrificios, le había enseñado a luchar, pero nunca le había dado descanso. Todo parecía estar en su contra: la muerte de su hija, su vida como empleada en la mansión Vázquez y luego el juicio por la custodia de Luisito. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Sofía comenzó a encontrar una fuerza que no sabía que poseía. La mujer que antes parecía frágil, sumida en la tristeza, empezó a transformarse en alguien completamente diferente. La pérdida de Valentina nunca desaparecería por completo, pero Sofía encontró un propósito en la vida que la impulsó a seguir adelante: ser la madre de Luisito. La relación que había establecido con él durante el juicio, ese vínculo profundo que la había unido a su hijo, la había fortalecido de una manera que no esperaba. Sofía no solo era la mujer que había perdido a su hija, sino también la madre que había salvado la vida de Luisito, el niño que ahora veía como su hijo, aunque no lo fuera biológicamente. A medida que pasaba el tiempo, Sofía comenzó a comprender su rol en la familia Vázquez. Sabía que no había sido bienvenida al principio, que su presencia había sido vista como una amenaza para el orden establecido. Pero Sofía había ganado su lugar a través de su amor incondicional por Luisito, de su sacrificio, de su lucha. No solo se había ganado el respeto de Luisito, sino que también había comenzado a ganarse el respeto de los Vázquez, especialmente de Javier. Sin embargo, a pesar de ser vista ahora como una mujer fuerte y valiente, Sofía no dejaba de sentir que había algo más en ella por descubrir. Su crecimiento personal, su evolución como mujer, madre y esposa, era evidente. Ya no era la mujer que había llegado a la mansión Vázquez como empleada. Ahora, Sofía era una figura central en la familia, no por su estatus o por el lugar que ocupaba, sino por la fuerza de su carácter. A lo largo de este proceso, Sofía aprendió a equilibrar su rol como madre de Luisito y su lugar dentro de la familia Vázquez. A medida que pasaban los meses, su relación con Javier, su esposo, también evolucionaba. Lo que comenzó como una amistad nacida de la admiración mutua se transformó en algo más profundo. Sofía comenzó a sentir que, finalmente, su vida tomaba forma, que había encontrado un propósito en su lucha. Los desafíos que había enfrentado la habían hecho más fuerte, más capaz de ver más allá de las dificultades y de crear una vida que, aunque marcada por las cicatrices del pasado, estaba llena de amor y esperanza. La mujer que había llegado a la mansión como una simple sirvienta, ahora caminaba con la cabeza en alto, consciente de su valor y de su poder interior. El dolor transformado en sabiduría. A lo largo de todo este proceso de transformación, el dolor que Sofía había experimentado debido a la pérdida de su hija Valentina no desapareció.
Era un dolor que permanecía en su corazón, pero que con el tiempo aprendió a manejar. A través de ese sufrimiento, Sofía encontró algo más, una sabiduría profunda que solo el dolor puede otorgar. Sabía que nunca podría reemplazar a Valentina, que siempre la llevaría consigo en cada paso de su vida, pero también comprendió que el amor por Luisito no restaba valor al amor que sentía por su hija perdida. Ambos amores coexistían en su corazón y cada uno tenía su propio lugar. Sofía, al igual que cualquier madre que ha experimentado la pérdida, entendió que el sufrimiento no tiene una respuesta fácil ni inmediata. Pero también comprendió que el dolor es una herramienta poderosa, una que, si se sabe manejar, puede ser una fuente de crecimiento y transformación. El dolor de perder a Valentina la había marcado para siempre, pero también la había fortalecido. A través de esa experiencia, Sofía había aprendido lo que realmente significaba ser madre. No era solo un título biológico, sino una responsabilidad emocional y espiritual. Sofía comenzó a ver a Luisito como una oportunidad para sanar, no solo para él, sino para ella misma. Cada día que pasaba junto a Luisito, Sofía encontraba una nueva forma de vivir su vida, una que incluía el amor y el sacrificio, pero también la capacidad de disfrutar de los pequeños momentos de felicidad que la vida le ofrecía. Ella ya no veía su vida como una serie de tragedias que la habían marcado. Más bien, veía su vida como una historia de resiliencia, de superación, de lucha constante por el amor. El sufrimiento, aunque devastador, había sido el maestro que la había llevado a una transformación profunda, a una versión más fuerte de ella misma. Sofía entendió que el dolor no solo la había desgarrado, sino que también la había preparado para ser la madre, la mujer, la esposa que era ahora. Luisito, su hijo, era el reflejo de esa transformación. Verlo crecer y aprender de ella la llenaba de una satisfacción indescriptible. Él era la razón por la que Sofía se levantaba cada mañana, la razón por la que sus lágrimas se habían convertido en sonrisas, por la que su corazón, aunque marcado por la pérdida, había encontrado una nueva razón para latir con fuerza. El amor que trasciende el tiempo. El día que Sofía y Javier se casaron fue un día sencillo, pero lleno de una emoción tan profunda que todos los presentes pudieron sentirla. La ceremonia, que no fue ostentosa ni llena de lujos, reflejó el camino que ambos habían recorrido juntos. Sofía no era la mujer que había llegado a la mansión Vázquez con una vida rota. Era una mujer renovada, transformada por el amor que había encontrado en los momentos más oscuros de su vida. Javier, por su parte, no era el hombre que había sido antes, atrapado en su ego y su orgullo. Ahora era un hombre que había aprendido a ver más allá de las apariencias, a comprender que el amor no se basa en la biología, sino en los actos genuinos de sacrificio y compromiso. La ceremonia fue pequeña, pero llena de significado. Javier, con una mirada profunda y un corazón sincero, le dijo a Sofía: «Nunca imaginé que la vida me llevaría hasta ti. Lo que comenzó como un error, una mentira, se ha convertido en lo más hermoso que me ha pasado. Gracias por ser la madre que Luisito necesitaba. Gracias por ser la mujer que nunca supe que podía amar. Hoy, ante Dios y nuestros seres queridos, te prometo ser el hombre que mereces». Sofía, con lágrimas en los ojos, respondió: «Nunca imaginé que mi vida tomara este rumbo. Nunca pensé que encontraría un amor tan grande, tan puro, que me ayudara a sanar. Gracias por darme la oportunidad de ser feliz, de ser madre nuevamente y de encontrar un hogar lleno de amor». El amor de Javier y Sofía, que había sido forjado a través de la adversidad, la pérdida y la lucha, ahora se convertía en una nueva oportunidad para ambos. Luisito, el niño que había unido a todos, fue el testigo de esa unión. Mientras veía a sus padres frente a él, no solo veía a los hombres y mujeres que lo habían criado, sino a los seres humanos que, a pesar de las pruebas que les había dado la vida,
habían encontrado un camino hacia el amor y la sanación. El amor verdadero, el que trasciende el tiempo y las dificultades, se manifestó en ese día. No fue un amor perfecto, ni sin cicatrices. Fue un amor que había sido probado, que había sobrevivido a los vientos más fuertes y que ahora, con la promesa del futuro, se renovaba para siempre. El amor puede curar las heridas más profundas. Con el tiempo, Sofía y Javier comenzaron una nueva etapa de su vida juntos. La historia de su amor no fue fácil, ni llegó sin sacrificios. Pero a través de las cicatrices emocionales, de los errores cometidos, de las pérdidas sufridas, ambos encontraron algo más valioso que cualquier otra cosa: la oportunidad de empezar de nuevo. Javier y Sofía, ahora unidos por el amor, la aceptación y el perdón, comenzaron a escribir el capítulo más hermoso de sus vidas. Un capítulo donde el pasado ya no dictaba su futuro, donde el amor era la fuerza que los mantenía firmes. Si esta historia te ha tocado, si crees en el poder del amor y el sacrificio, dale like al video y compártelo con tus amigos. ¿Cómo ves el camino de Javier y Sofía? ¿Crees que el amor siempre puede sanar? Comenta abajo con tus pensamientos y cuéntanos desde dónde nos sigues. Recuerda activar la campanita para no perderte el siguiente capítulo. La historia de esta familia aún tiene mucho que ofrecer y el final de este viaje está más cerca de lo que imaginas. Capítulo 7. La paz final y la promesa de un futuro mejor. El legado de una madre adoptiva. Sofía nunca imaginó que después de todo el sufrimiento que había vivido, encontraría un propósito tan grande y tan significativo. Cuando había perdido a su hija Valentina, el dolor había sido insoportable. Se había sentido vacía, perdida, incapaz de encontrar sentido en su vida. Pero a través de la lucha por Luisito, Sofía había experimentado una transformación profunda. No solo había encontrado en Luisito un nuevo propósito, sino que había descubierto una fuerza interior que jamás había creído poseer. La vida le había dado una segunda oportunidad para ser madre, pero lo que Sofía no esperaba era que esa oportunidad también la convertiría en una fuente de inspiración para otras madres que, como ella, habían sufrido pérdidas irreparables. Con el tiempo, Sofía comenzó a darse cuenta de que su historia no era solo la de una madre que había luchado por su hijo. Era la historia de una mujer que había atravesado la oscuridad y había salido más fuerte. Una mujer que ahora podía ser la luz para otras personas que estaban atravesando un dolor similar al suyo. Sofía comenzó a dedicar su tiempo y energía a ayudar a otras madres que habían perdido a sus hijos, ya fuera por enfermedad, accidente o cualquier otra razón. Se convirtió en un pilar de apoyo emocional, un refugio para aquellas que se sentían perdidas, sin esperanza. Con su experiencia, Sofía sabía exactamente lo que era necesario para sanar y estaba dispuesta a compartir ese conocimiento con el mundo. A través de su trabajo, ayudaba a las madres a encontrar consuelo en medio del sufrimiento, a reconocer que, aunque la pérdida es devastadora, siempre hay un camino hacia la sanación, hacia una nueva forma de vivir. Cada historia que escuchaba de estas mujeres le recordaba a Sofía su propia lucha, pero también le mostraba que el sufrimiento no era el final de la vida, sino el inicio de un nuevo propósito. A medida que ayudaba a otras, Sofía descubría que la verdadera curación no solo venía del amor que daba a Luisito, sino del amor que ahora podía ofrecer a otras madres que necesitaban encontrar fuerza. Sofía se convirtió en un símbolo de resiliencia, de lucha y de amor incondicional. Su historia de superación se convirtió en un legado para aquellos que atravesaban momentos oscuros, recordándoles que, aunque la vida puede ser dolorosa, siempre hay espacio para la esperanza y el renacimiento. La familia como pilar de la esperanza. Luisito,
que había sido el centro de toda esta historia de transformación, ahora crecía rodeado de un amor incondicional que nunca antes había conocido. La relación entre él y Sofía, su madre adoptiva, era más que especial. Era un vínculo irrompible, uno que había superado pruebas, conflictos y dolor. Desde que Sofía lo había amamantado en sus primeros días de vida, había comenzado a formarse entre ellos un lazo que trascendía el simple hecho de ser madre e hijo. Luisito, aunque había sido rechazado por su madre biológica en sus primeros momentos de vida, había encontrado en Sofía una figura materna que lo amaba profundamente. Javier, su padre adoptivo, también desempeñó un papel fundamental en el crecimiento de Luisito. Javier había comenzado a ver el mundo de manera diferente, entendiendo que ser padre no significaba simplemente proporcionar sustancia biológica, sino ser un refugio de amor, apoyo y cuidado. A través de la relación con Luisito, Javier aprendió que la verdadera paternidad no tiene nada que ver con la genética, sino con los actos de amor diario, con el sacrificio y con la dedicación para criar a un niño que no solo pertenece a la familia por sangre, sino por el corazón. A medida que Luisito crecía, Sofía y Javier lo guiaban en su camino. Le enseñaron el valor de la familia, del sacrificio y del amor verdadero. Luisito comenzó a comprender que la familia no es solo un concepto biológico, sino un refugio de amor, apoyo y esperanza. Él veía en Sofía el ejemplo perfecto de lo que significa ser una madre, y en Javier el reflejo de lo que significa ser un hombre que se entrega por completo a su familia. Aunque la vida de Luisito había comenzado con un dolor y una pérdida inimaginables, su crecimiento fue testigo de una familia que lo amaba profundamente, que lo había aceptado tal como era y que le había brindado todo lo necesario para crecer feliz, equilibrado y lleno de esperanza. A lo largo de los años, la historia de Luisito se convirtió en un faro de esperanza para muchos. Su vida, que había comenzado bajo el peso de la tragedia, ahora se desarrollaba en un ambiente lleno de amor, respeto y paz. Sofía y Javier, a pesar de los desafíos que habían enfrentado, encontraron en él el motivo para seguir adelante, el símbolo de todo lo que habían logrado superar juntos. La historia de Luisito se convirtió en una inspiración para aquellos que creían que el sufrimiento no tenía fin, para aquellos que pensaban que la vida los había dejado atrás. Luisito, el niño que había sido abandonado por su madre biológica, ahora era un joven que llevaba consigo el amor y la esperanza de una familia unida, que había sido capaz de trascender las dificultades y de encontrar en ellos mismos la fuerza para renacer. El fin de un ciclo, el comienzo de una vida nueva. La vida de Sofía, Javier y Luisito había recorrido un largo camino, lleno de altibajos, pero ahora se encontraba en un lugar de paz. El ciclo de sufrimiento, de dolor y de lucha por la justicia había llegado a su fin. Sofía, mirando a su hijo adoptivo convertido en un joven fuerte y lleno de vida, sentía que su corazón ya no llevaba el peso del pasado. Las cicatrices que había tenido, aunque siempre estarían allí, ahora formaban parte de una historia de transformación y superación. La mujer que había perdido a su hija, que había sido rechazada y humillada, ahora se encontraba mirando hacia un futuro lleno de amor, de esperanza y de familia. El momento más simbólico de esta transformación llegó cuando Sofía miró a Luisito, ya un joven que había aprendido a vivir con las lecciones de amor y sacrificio que ella y Javier le habían impartido. Sofía, con una sonrisa llena de paz, comprendió que había cumplido su misión. Había encontrado el amor en los momentos más oscuros, había rescatado a Luisito de la soledad y había creado una familia que, aunque nacida de la tragedia, ahora estaba construida sobre un fundamento sólido de amor incondicional.
La ceremonia de su boda, la reconciliación con Valeria y la creación de una vida nueva con Javier y Luisito marcaban el cierre de un ciclo de sufrimiento y el comienzo de un nuevo capítulo. Sofía, ahora con el corazón lleno de paz, sabía que el final de su ciclo de dolor no era el fin de su historia. Al contrario, era el principio de algo mucho más grande y hermoso. La historia de Sofía, de Javier y de Luisito había sido un viaje doloroso, pero también transformador. Cada lágrima, cada lucha, cada sacrificio había servido para construir una vida más rica, más llena de propósito. Y ahora, con la promesa de un futuro mejor, Sofía sabía que su legado no solo sería el de una madre adoptiva, sino el de una mujer que había cambiado la vida de todos a su alrededor, demostrando que el amor verdadero no solo puede sanar las heridas más profundas, sino también ofrecer una segunda oportunidad a aquellos dispuestos a encontrarla. ¿Cómo seguirá la vida de esta familia? ¿Qué otros desafíos enfrentará Sofía? Si esta historia te ha tocado el corazón, dale like al video, compártelo con tus amigos y suscríbete para no perderte el final de esta increíble travesía. ¿Crees que Sofía y su familia encontrarán paz y felicidad duradera? Comenta abajo con tus pensamientos y cuéntanos desde dónde nos sigues. Recuerda activar la campanita para estar al tanto de cualquier nuevo contenido. El viaje de esta familia ha llegado a su fin, pero sus lecciones de vida perdurarán para siempre.